Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad. El siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. El regreso a Gravity Falls, capítulo 14. Pájaros de una misma pluma. Parte 1. La puerta lateral de la cabaña del misterio. Pronto la mansión del misterio se abrió de golpe. Poco antes del mediodía, dos adolescentes salieron del edificio con determinación. Uno se ajustó el sombrero bruscamente, mientras teorías y fórmulas fluían por su mente como fuego en aceite. El otro se afanaba en pegarse una última pegatina en la mejilla para acompañar a la otra. Mabel, con la mirada perdida, por fin se puso las dos franjas de camuflaje en las mejillas y resopló agresivamente, dándose puñetazos en el estómago, donde un gatito con casco de combate se exhibía en su suéter. Estaba lista para la guerra. Había pasado un día desde que el techo se incendió por la intervención de la criatura de los vientos abrasadores. El tío Stan había convencido al equipo de trabajo de Weitan y Yuland de que su equipo causó las incineraciones en su techo y, por lo tanto, pagaría los daños a la compañía. Desde entonces, los gemelos habían tenido que retrasar otro día su investigación. Entre los breves y concisos comentarios del tío Stan y las lagunas de información en los registros del pueblo, los gemelos tenían un nuevo objetivo: el ayuntamiento. Esto sería terrible si solo fuera un gran error tipográfico, dijo Mabel mientras pasaban junto al gruñón tripulante, que ya no era agradable ni con los gemelos ni con nadie más que residiera en ese edificio. No digas eso, suplicó Dipper, tensando los hombros al instante. Eso significaría que nos quedamos en nada. Solo una carga de memoria extra y 1.000.000 de preguntas. Hermano, no te preocupes, Mabel le dio una palmadita en el hombro. Conmigo a tu lado, en modo totalmente sorrido, Mabel miró hacia adelante como un halcón rapaz. Tomaremos medidas enérgicas en este caso y antes de que nos demos cuenta, ¡bam! Resuelto. Dipper luchó por contener una sonrisa para su hermana, pero perdió la batalla. Aunque ella se distraía constantemente de la investigación, se esforzaba al máximo. Su apoyo incondicional le dio mucha confianza en un misterio que, por lo demás, sería difícil. Necesitaba esos baluartes emocionales. Empezaba a sentir la presión. Según el calendario, les quedaban 3 días antes de que se les acabara el tiempo, y los necesitaban de vuelta en casa. La sola idea de dejar algo tan misterioso como esto enfureció a Dipper. Guardó esos dolores, así como la idea de despedirse de su hermana una vez más, moviéndose hacia la puerta del conductor. Sube, le dijo Dipper mientras abría el coche. Ay, por una vez, ¿no podemos subirnos a mi bici? Mabel dejó caer los brazos flácidamente a los costados. Tu coche apesta a aburrimiento rancio. En realidad, eso es puro pino, replicó Dipper, apoyándose en su puerta, y cada vez que me he subido a tu bicicleta hasta ahora, has hecho todo lo posible por tirarnos a una zanja o asustarme. Jejeje, normalmente me quedo con el segundo. Mabel, le advirtió Dipper mientras se reía, entra, hermana. ¿Tenemos trabajo que hacer? Bueno, vale. Pero si necesitamos volver al pueblo más tarde, ¿tomamos la bici? Preguntó mientras daba la vuelta hacia el otro lado. Vale, claro, vale, asintió Dipper con desgana mientras se sentaba en el asiento y cerraba la puerta. Mabel vitoreó y se sentó en el asiento del copiloto. Su reticencia hacia el coche de Dipper se calmó con la promesa de que luego irían en bici rosa. Para ella, cualquier oportunidad de asustar a Dipper, el todo, valía la pena. Adelante, mi ayuda de cámara. Exigió Mabel, señalando el tablero. Dipper la miró, intentando analizar el chiste. No soy tú, ese chiste ni siquiera tiene sentido, adelante. Dipper suspiró y ajustó el engranaje. Empezó a alejar el coche marcha atrás de su base de operaciones. Con suavidad y firmeza, Dipper manejaba el coche como si fuera la vida. Tácticamente. Miró a su hermana. Por cierto, ¿te referías a escolta?, le dijo Dipper a su hermana al perder de vista la mansión misteriosa. Quise decir lo que dije. Mabel le sacó la lengua. Ya a través del bosque, Dipper se inclinó hacia su hermana. Mabel, los ayuda de cámara no, auge. Dipper y Mabel gritaron. El joven adolescente frenó a fondo y el coche se detuvo al instante. ¿Qué demonios fue eso?, le preguntó Dipper a su hermana. ¿Fue un disparo? Auge.
El hermano gritó, mirando desesperado a su alrededor. El coche se había sacudido con los ecos de la explosión. Mabel, en cambio, se giró hacia la ventana que, según ella, vibraba con más fuerza, y apretó la cara contra el cristal. Afuera, en el bosque, se oía un movimiento que se dirigía directamente hacia ellos. Sus ojos se abrieron de par en par al ver figuras acercándose. Dipper solo tuvo un instante para girarse y abrir la boca, listo para preguntar qué. Mientras él y Mabel miraban fijamente las sombras que se precipitaban, salieron corriendo. Dos figuras encapuchadas, una de la misma altura que los gemelos y la otra media cabeza más baja que ellos, salieron corriendo y casi entraron en el coche. Se quedaron boquiabiertas, mostrando sus rostros por un instante a los gemelos. Uno estaba claramente angustiado o dolorido, y el más pequeño tenía el aspecto tenso de estar a punto de marcharse. Mirando fijamente a los dos que estaban delante de su coche, Dipper se quedó sin aliento. ¿Quién? Mientras miraban hacia atrás, se dirigían hacia ellos. La chica y el adolescente no se quedaron. Tan rápido como llegaron, pasaron corriendo junto al coche y cruzaron el sendero de tierra hacia el otro lado del bosque. Los gemelos los vieron correr, sorprendidos por lo desesperados que parecían. Tras mirarse mutuamente, se giraron hacia adelante y vieron a un hombre corpulento salir del bosque tras ellos. Llevaba un chaleco de cazador, una gorra, caminaba con una barriga prominente y sostenía una enorme escopeta en alto. ¡Auge! ¡Ay! Gritó Dipper, alejándose del hombre que acababa de apuntar con su arma a la pareja que huía. El hombre delante del coche, que acababa de volar un buen trozo de los árboles a un lado de la carretera, parecía murmurar para sí mismo y volver a apuntar. H metió la mano en su desgastada y maltratada chaqueta de camuflaje. Desenredando más casquillos de una tela deshilachada, empezó a recargar su ar. El hombre del arma se giró brevemente hacia los gemelos y ellos lo observaron bien. Tenía el pelo canoso, alborotado y encrespado, y parecía sucio por no ir afeitado, y miraba al mundo con ojos inseguros. Justo cuando los dos observaban, disparó de nuevo, sacudiendo el aire con su enorme escopeta de 2 cañones. Mientras los dos se estremecían por la explosión sónica que hizo vibrar las ventanas del coche, el hombre maldijo en voz alta y cargó hacia adelante. Echó a correr hacia el bosque, dejando a los gemelos conmocionados y desesperados por recuperar el aliento. Mientras Dipper recuperaba la compostura poco a poco, su hermana le tocó el hombro con suavidad. Bueno, sé que queríamos aclarar nuestras cosas, pero no podemos dejar que se nos escape. Dipper gimió, pero asintió. De acuerdo. Vamos. No hace falta que me lo repitas, dijo Mabel mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad. Dipper seguía moviendo el coche, estacionándolo a un lado de la carretera. Una vez aparcado, Mabel abrió la puerta de un empujón y salió de un salto, seguido de cerca por Dipper. Se miraron una vez más mientras cruzaban la calle y luego corrieron hacia el bosque. Ya corrían entre troncos gruesos y arbustos verdes tras los tres desconocidos. El viento les azotaba los oídos, advirtiéndoles de su velocidad, mientras corrían a toda velocidad. No sería una persecución difícil para los gemelos. Solo tenían que seguir el sonido mortífero de una bomba explosiva o el rastro de árboles y arbustos destrozados. ¿Plan? Le preguntó Dipper a Mabel mientras se precipitaban sobre un tronco que caía. Mabel, de hecho, volteó el árbol, a lo que Dipper refunfuñó. Presume. Aterrizando y rascándose la barbilla con aire pensativo, Mabel sugirió. Creo que primero deberíamos hacer que dejen de dispararse. Él puso los ojos en blanco y los dos continuaron su carrera. ¿Quizás sea un gran malentendido? Preguntó. Parecía un cazador campesino loco, añadió Dipper, con las energías agotadas. Todo el correr y el ejercicio que había estado haciendo con su hermana habían aumentado su tolerancia a tales actividades, pero desde luego no estaba ni de cerca a su altura. ¿Y entonces? Solo necesitamos una razón loca y rural para que pare, sugirió Mabel. Que hable su idioma. Mabel, jadeó Dipper, no creo que eso sea, Mabel gritó. Dipper se estrelló contra el suelo cuando Mabel saltó a su lado y lo tiró al suelo con ella. Justo a tiempo, una enorme explosión de sonido y madera astillada explotó junto a donde acababan de estar. Los dos miraron por encima de sus cabezas. Acababan de recibir un disparo. Desde lo más profundo del bosque, oyeron una voz que les gritaba. No sé quiénes se creen que son, pero tienen que alejarse. Son Dios. Mabel, quien rápidamente se puso de rodillas mientras Dipper luchaba por incorporarse sobre los codos, pudo echar un vistazo por detrás del árbol tras el que se había escondido.
Allí estaba. El cazador sosteniendo el extremo humeante del arma, dándose la vuelta y corriendo hacia la maleza. El color se desvaneció de su rostro mientras la sorpresa se extendía por su cuerpo. Dipper dijo. Casi nos disparas. Él sí que sabe cómo estar loco, asintió Mabel, poniéndose de pie lentamente. ¡Qué imbécil! Gruñó Dipper mientras se ponía de pie, limpiándose los restos de tierra y hojas del brazo. ¿Dijo que eran míos? ¿Los está cazando? Mabel ya se había recuperado. Dipper tenía razón. Independientemente de sus motivos, este era alguien que había decidido aislar a los demás de su juego. Era una cacería, no una persecución. Los perseguía para matarlos, y no temía matar a otros para lograrlo. Era peligroso. Mabel miró a su hermano. Lo derribamos, sugirió. Ante eso, Dipper asintió. Vamos. Entonces, sin previo aviso, Mabel agarró a Dipper del brazo y lo levantó. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, se giró y echó a correr tras él. Dipper tropezó, pero lo siguió, a paso más lento. La chica morena se adelantaba, abriendo camino a través del bosque tan rápido y sigilosamente como podía. Dipper intentó perseguirlos, observando detrás de ellos el costado del árbol, lleno de perdigones. Este tipo fue lo suficientemente agresivo como para dispararles por seguirlos. Fue suficiente para considerar que los siguientes ataques serían igual de letales. Al entrar en un claro apacible, Mabel lo encontró apuntando su arma hacia arriba, apuntando hacia las ramas más altas, donde las dos figuras encapuchadas se abrieron paso a zarpazos, intentando ocultarse entre las ramas. El cazador volvió a disparar, desgarrando aún más el árbol. Un grito arriba le indicó a Mabel que, allá arriba, había una chica incluso más joven que ella. Modo gemelo alfa. Una locura. Mabel corrió, con su mente marcial preparada para el combate. El hombre pesaba poco, su vientre era más ancho que sus hombros. Si lograba hacerlo agacharse, sería fácil derribarlo. Sus pasos finalmente llamaron la atención del hombre. Jadeó, se dio la vuelta y disparó hacia donde Mabel acababa de llegar. Ella se arrojó a un lado. Al ver una piedra junto a su mano, la agarró y la lanzó justo a los dedos del hombre en el gatillo. Él gritó, y la piedra impactó de lleno contra los dedos de su mano. Acunó la mano un instante, lo suficiente para que Mabel corriera hacia él de nuevo. Quita el arma, elimina la amenaza. Extendió la empuñadura del arma y saltó. Apretó el cañón con fuerza y saltó alto, como había practicado durante días. Sus pies apuntaban a un objetivo específico. La nariz de él. De talón a nariz, sin duda se la rompió en un punto. Él aulló de dolor. Todo había sido parte de su plan. Lograr que soltara el arma en la conmoción y el dolor. Tiró del arma, pero él la agarró con más fuerza de la esperada. En ese instante, el dolor flaqueó. Tuvo que adaptarse rápidamente, colocar los pies sobre su pecho y tirar con todas sus fuerzas. El hombre tenía un agarre de hierro. El cazador se revolvió como un lobo herido. Te lo advertí. Gritó el hombre, y giró. La arrojó de un salto. Cuando ella aterrizó de pie, descargó los casquillos vacíos y casi al instante tenía dos más dentro del cañón. Era el momento. Su arma estaba cargada. Mabel lo oyó venir. Dipper estaba justo detrás del cazador, a toda velocidad. El cazador también lo oyó y empezó a girar. Podría decirse que era magia de la conexión entre los gemelos, pero Mabel sabía exactamente lo que estaban a punto de hacer antes de que se manifestara. Dipper saltó con un rugido furioso, se levantó de un salto y giró. Aprovechando ese impulso para girar, asestó una patada que se clavó profundamente en el pecho del cazador. El impacto no fue suave, y el cazador gritó, se tambaleó hacia atrás y chocó contra Mabel. Ella agarró el arma y la arrojó lejos. Con un poderoso rugido de guerrera Mabel, se lanzó al aire con un potente gancho. El hombre, sin aliento, cansado por la persecución, ahora pateado en la cara y el pecho, finalmente fue noqueado. Cayó al suelo, flácido e inconsciente. Dipper, que había caído de rodillas, se levantó con un profundo gemido. Extendió la mano hacia el arma, abrió el cañón y descargó los cartuchos, tirándolos a un lado. Solo entonces arrojó sin rumbo la escopeta de caza a la maleza. Nadie, Dipper respiró con dificultad mientras le gruñía al hombre inconsciente, le apunta con un arma, a mi hermana. Jamás. Mabel gritó. Dipper. Y se abalanzó sobre él, abrazándolo con fuerza, esa fue una patada increíble. ¡Ay! Mabel. Gritó Dipper, aún intentando recuperar el aliento. Fue un salto tremendo. ¡Guau!
Has estado aprendiendo. Yo, madre mía, casi lo derribas con eso. Le dijo Mabel, emocionada, mientras soltaba su abrazo dominante. ¿De verdad lo crees? Dipper sonrió levemente y luego asintió. Sí, estuvo genial, ¿verdad? Intenta ser genial. Mabel le dio un puñetazo en los hombros a su hermano, y él hizo una mueca. Gracias, Mabel. Solo, ya sabes, tenía que, Dipper jadeó, y se dio cuenta de que había un susurro sobre ellos, entre los árboles. Los gemelos levantaron la vista, escudriñando el dosel en busca de la presa en la letal persecución del bosque. Bien, esos dos, asintió Dipper con un brusco movimiento de cabeza. Yo me encargo, le dijo Mabel con un codazo en el hombro, y se volvió hacia el árbol. Saludos, terrícolas. Soy Mabel la Magnífica. Acérquense con honor, y, Dipper le dio una palmada en la nuca. Ella hizo una mueca. ¡Ay! Oye. No había terminado. Se quejó. Negando con la cabeza, Dipper intentó su propio tiro. Lo que mi hermana quiere decir, gritó Dipper desde el árbol, es que no vamos a hacerte daño. Queremos asegurarnos de que estés bien. ¿Nos oyes? El silencio siguió a sus palabras. Dipper casi pensó que se habían ido del árbol durante la pelea. Lo intentó más, manteniendo su tono más tranquilizador. No pasa nada si de verdad no quieres bajar, continuó Dipper. Sé que no lo haría si un loco me hubiera estado persiguiendo por el bosque, disparándome, y aparecieran unos niños de repente. Yo también estaría paranoico. Mabel, aunque ciertamente no era una profesional en su presentación, se preguntaba claramente si Dipper iba por buen camino. ¿Intentas darles razones para que piensen que somos monstruos? Le dijo Mabel a su hermano. Dipper se encogió de hombros. Siendo honesto, Dipper se volvió hacia el árbol. ¿Al menos puedes decirnos si necesitas ayuda? No vamos a trepar ni nada. Solo queremos asegurarnos de que estás bien. Nada. Ni un murmullo de hojas, ni un susurro. Debieron haberse ido. Dipper suspiró y se metió las manos en los bolsillos. Bueno, supongo que ya está, dijo Dipper, y se dio la vuelta para marcharse. ¿Qué? Mabel corrió hacia adelante, sujetándolo con una mano. Pero les salvamos la vida o lo que sea. Me siento responsable. Al menos deberíamos ver si están bien. No les salvamos la vida, bueno, vale, cedió Dipper ante la mirada fulminante de su hermana, de verdad que los ayudamos, pero no lo pidieron. Se escaparon, cuando podrían haber pedido ayuda. Deberíamos dejarlos tranquilos si no quieren compañía. Pero y somos buenas personas, dijo Mabel haciendo pucheros. Deberían confiar en nosotros. Dipper rió entre dientes y asintió. Vamos, Mabel. Tenemos nuestro propio, un suave golpe sordo sonó detrás de Dipper, ahogándole las palabras en la garganta. Se dio la vuelta y se hizo a un lado, dejando que Mabel viera el origen del ruido. Una de las dos figuras encapuchadas había aterrizado, posiblemente desde muy arriba, y estaba arrodillada ante ellos. Lentamente se levantó, y pudieron ver mejor su rostro. El rostro de una chica más joven. Tenía un mechón de pelo rubio sedoso que sobresalía por debajo de su sudadera. Lucía una sonrisa inquieta, en un débil intento de consuelo, o paz. La mirada de la chica oscilaba entre los dos adolescentes que tenía delante. Incertidumbre, un poco de miedo y una pizca de preocupación brillaban en su mirada. Dipper abrió la boca para saludar, y entonces aterrizó la segunda figura. Mucho más rápido que la chica, se alzó. Era un hombre joven, apenas un poco más alto que Dipper. Tenía un poco de vello facial y parecía sudar ligeramente. Los dos compartían brillantes ojos azules y el hermano tenía un rostro hermoso, afilado y maravillosamente uniforme. A Mabel le bastó con llevarse las manos a las mejillas y mirar fijamente. Al principio desconcertado, y ahora complacido con su apariencia, Dipper les dedicó una sonrisa firme. Hola, dijo Dipper con calma, soy Dipper. Este es, Mabel lo empujó, haciéndole a un lado para quedar frente al apuesto joven. Mabel. Soy Mabel. Un placer conocerlos. Le agarró la mano y se la estrechó con fuerza. Rápidamente hizo una mueca y apartó la mano. ¡Ay! Ah, gracias, respondió el hombre, con una voz suave que armonizaba con su rostro, lo que hizo que la mirada de Mabel se llenara de asombro. Mucho gusto. Los ojos de Mabel se abrieron aún más. Tienes una voz angelical, murmuró Mabel mientras lo escuchaba. A pesar del evidente dolor, el niño rió. Ella le preguntó rápidamente. Dime que sabes cantar. Se rió entre dientes. Gracias.
Soy Hace, se señaló con la mano herida. Y sí, puedo cantar. Ella es Gesandra, mi hermana menor, dijo, señalando a la figura más baja. Hola. Mabel saludó a la chica que estaba detrás de él, quien había dado un paso rápido junto a su hermano. No seas tímida. Le dijo Mabel, señalando su rostro, aún cubierto de pintura de guerra y pegatinas. Es como me visto cuando necesito investigar. La niña miró a Mabel, aterrorizada de creer lo que decía la gemela. Dipper se puso de pie, sacudiéndose las hojas que había recogido. Al acercarse a su hermana, le devolvió el favor apartándole la cabeza. Ella dio un pequeño paz al ser empujada. Hola, Gesandra, dijo Dipper, saludándola con la mano. La chica de la sudadera parecía atónita, con los ojos como platos. Dipper esperó un momento la respuesta de la pequeña. Luego, otro. Vale, dijo Dipper, y volvió su atención a la más alta. Hace, tienes el brazo un poco mal. ¿Eh? Exclamó Hace, y miró su mano. Sí. Se me enganchó entre dos ramas mientras corríamos. Me torcí el codo bastante fuerte. Mabel se dio una palmada en la frente, recordando sus vigorosos apretones de manos. ¡Ay! Perdón. Gritó Mabel, apretando los dientes, preocupada por haber roto una oportunidad de amistad con sus agresivos saludos. ¿Estás bien? Le preguntó. El hombre de la cara y la voz bonitas le dedicó una amplia sonrisa. Claro que sí, dijo Hace, y la saludó con la mano. Se necesita más que un arbolito para detener a Sir Hace el Justo. He recibido castigos peores antes. La más pequeña de las dos, Gesandra, finalmente intervino. No, no lo has hecho, dijo, mirando a su hermano con incredulidad. Su voz tenía un tono apagado, completamente desprovista del tono sedoso de su hermano. Hace soltó una serie de risas forzadas. Sí, lo he hecho, asintió Hace a Dipper y Mabel. Claro que sí, Hace se giró hacia su hermana, manteniendo la cálida sonrisa en su rostro, aunque la miraba con ojos fríos. Gesandra, o Ges, lo entendió. Tuve que subirme al árbol para sacarte porque no sabías qué hacer y creías que lo habías roto. Llorabas para que me abandonaran y me hicieran huir. Bueno, normalmente no me hago daño, argumentó Hace, mirando hacia Dipper y Mabel, soy bastante bueno evitando lesiones. Ges puso los ojos en blanco. Eso es porque tienes miedo de hacer cualquier cosa que no sea FL, dijo Gesandra, pero su hermano le dio un golpe en la cabeza tan rápido que no lo entendía. ¡Ay! Idiota. Mientras Gesandra se volvía hacia su hermano como un halcón ofendido, Dipper contuvo la risa. Le recordaban a Mabel y a él mismo. Uno parecía fácil de manejar y socialmente empoderado, y el otro era un deslumbrante por los detalles de la vida. Era extraño verlo así, desde la otra perspectiva. Dipper miró a su hermana, quien parecía tener el mismo pensamiento. Ella le devolvió la mirada, y compartieron una sonrisa feliz. Interrumpió Dipper una lucha que se desarrollaba rápidamente, donde Gesandra, de alguna manera, había logrado colocarse sobre la espalda de su hermano y le tiraba de la cabeza. Sus palabras pusieron fin a la pelea. Ges seguía completamente inmóvil, tirando de la nariz de su hermano. Dipper reiteró. Si necesitas ayuda con ese brazo, podemos llevarte a casa. Tenemos hielo y suministros médicos. Hace, mientras apartaba los dedos de su hermana de su rostro, observó a los gemelos. Hace gritó. Ah. Gracias, supongo. Mabel, con gran entusiasmo, se inclinó hacia él y agitó los brazos con entusiasmo. ¿Adivina? Sé nuestro invitado. Hace resopló y luego se rió a carcajadas ante las payasadas de Mabel. Bien hecho. El hombre atractivo le dio una palmadita en el hombro a Mabel con el otro brazo. Riendo, Mabel le devolvió el favor y le dio un golpe en el hombro herido. ¡Ay! Hizo una mueca. Lo siento. Claramente ansiosa por arruinar el momento, Gesandra se aclaró la garganta. Qué amable. Gracias. Pero tenemos que irnos de nuevo, dijo, tirando de la manga de su hermano, y miró rápidamente a los gemelos antes de añadir en voz más baja. Muchas gracias de nuevo. Ges la acompañó Hace en voz baja. Les dedicó a las gemelas una mueca de disculpa y luego se alejó de ellas, llevando a su hermana a una reunión privada a pocos metros de distancia. Hablaron en susurros, discutiendo y debatiendo en voz baja y rápida. Dipper frunció el ceño, comiéndose la nuca como un gusano. Según él, a estas alturas no tendrían mucho más que decir sobre qué dudar. Dipper y Mabel habían estado dispuestos a separarse de ellos y dejarles vivir su propia vida. Hace y Ges decidieron acercarse a ellos. Habían intentado ganarse la confianza.
¿Qué los haría mantenerse alejados y reflexionar? Dipper de repente se dio cuenta de algo sobre los atuendos. Dipper susurró para sí mismo. Ropa holgada. Sudaderas grandes. Molestamente misterioso, luego se volvió hacia su hermana y le dijo en voz baja. Mabel, ¿algo de lo que hacen te recuerda a cuando los gnomos actuaban como Norman? Mabel farfulló y se giró para encarar a Dipper. ¿Qué? Siseó Mabel en voz baja. Ante la mirada insistente de Dipper, pensó. ¿En serio? Diría que actúan con demasiada gracia para ser gnomos. ¿Elegante? Resopló Dipper. Míralo, señaló Mabel a Hace, que acababa de levantarse de hablar con su hermana. Era como si todo su cuerpo fluyera en armonía. Cada hueso podía actuar en armonía con las partes vecinas. Era como si el agua y el viento se hubieran convertido en un galán adolescente. Mabel lo arrolló suavemente, esperando volver a ver la cara del adolescente. Dipper, personalmente, pensaba que era un chico guapo, pero no podía negar el adjetivo. Volvió a mirar a su hermana y vio hambre en sus ojos. Tranquila, Dipper puso los ojos en blanco, consciente de su tendencia con los chicos, acabamos de conocerlos. Nunca es demasiado pronto para empezar un pequeño romance, ¿verdad? Mabel movió las cejas con entusiasmo. Sí, claro, respondió Dipper con un bufido. Es que es demasiado pronto, claro. Pregúntenle a mi yo de 12 años. Mabel lo miró fijamente, sin comprender lo que quería decir. Como dos monos resolviendo un rompecabezas, era solo cuestión de tiempo para que lo entendiera. Reprimió un bufido y le dio unas palmaditas suaves en la cabeza. No tuviste muchas oportunidades entonces, ¿verdad? Preguntó Mabel. El pecho de Dipper se sintió al instante más pesado y apretado mientras enterraba esos nuevos sentimientos en lo más profundo de sí mismo. Apartó la mirada lentamente, intentando ahogar los abrasadores recordatorios de lo que pudo ser y lo que no fue. No quería lidiar con ellos ahora, y no quería demostrar que lo estaba haciendo. Decidió, en última instancia, que era mejor que Mabel no supiera de esos sentimientos. Esos malditos sentimientos que resurgieron. Delante de los gemelos, Haze se aclaró la garganta. Lo siento, dijo Haze en voz alta mientras finalmente se giraba para encararlos. Reunión de hermanos. Es totalmente comprensible, sonrió Mabel, agarrando el hombro de Dipper con el suyo para darle un medio abrazo, somos gemelos increíbles. Pensé que había algunas similitudes. Haze los señaló a ambos, emocionado por la información. Gesandra miró a su hermano, ofendida. Claro que son, Gesandra se llevó una mano a la cara mientras Haze esbozaba una sonrisa de suficiencia. Eres un idiota, hermano, le dijo Gesandra a la palma de su mano. Silencio, hereje, le dijo Haze a su hermana con indiferencia. Entonces volvió la mirada hacia los gemelos, nos encantaría que nos llevaras a un lugar seguro. Mabel saltó de la emoción y gritó. Genial. Con un guiño rápido a su hermano, se acercó a Haze, extendió un brazo y le preguntó. Lo acompaño a mi coche, señor, ¿dónde mi ayuda de cámara puede llevarnos a un lugar seguro? Haze vio el brazo y le devolvió la sonrisa. Claro, mi señora. Mabel reprimió una risita mientras él la tomaba del brazo y se unieron. Al pasar junto a Dipper, ambos pasaron por alto su mirada insegura. Mientras Dipper renunciaba a lidiar con los romances fulgurantes de Mabel, Gesandra se le acercó. Uf, gimió en voz alta, mirando a Dipper. No querría hacer algo así, dijo Gesandra con disgusto a su hermano. Dipper asintió. Los labios de la chica se hincharon ligeramente, conteniendo algunas palabras espontáneas tras sus dientes. Luchó un momento hasta que Dipper la miró, y su cara de póker se volvió profesional. O sea, añadió mientras su rostro se sonrojaba, mientras Dipper la observaba, no a menos que lo hagas. O sea, ya sabes, no voy a decir que no y ser un imbécil. Porque a nadie le gusta, un imbécil. Sí. Dipper, con su gran percepción fallando, no tenía ni idea de sus extrañas travesuras. Tranquila, estás bien, le aseguró Dipper con una rápida palmadita en el hombro, y echó a andar. Unos pasos más adelante, se dio cuenta de que no se oían pasos a su lado. Haciendo una pausa, se giró y vio a la chica detrás de él. No se había movido. Miraba fijamente al frente, con las mejillas ligeramente rojas. ¿Estás bien? Preguntó. Ella prácticamente voló por los aires en respuesta a su pregunta, tan normal. ¿Eh? ¿De acuerdo? Yo. Gesandra se tambaleó al intentar apartarse el pelo de la cara. ¿Por qué no lo haría? Se apresuró a alcanzarlo. No te estoy mirando raro.
¿Verdad? Jamás miraría raro a un chico, eso es raro. Claro. Jajaja, levantó los dedos y señaló a Dipper como si sus palabras hubieran sido parte de una broma bien pensada. Dipper estaba seguro de haber visto un leve trago gutural debajo de su suéter. Miró a su hermano, que seguía alejándose con Mabel, y luego volvió a mirarla. Entonces, ¿estás bien? Preguntó Dipper de nuevo. Sí, murmuró rápidamente, con la cabeza gacha mientras seguía adelante. Dipper, curioso y entretenido con la timidez de Jess, decidió mantener viva la conversación mientras caminaban de vuelta a su coche. Entonces, le preguntó, ¿cuál es la historia del tipo con aspecto de cazador? Dipper señaló por encima del hombro con el pulgar, señalando al cazador inconsciente. Se burló, mirando al frente. Pasó por su casa y pensó que íbamos a robarle algo. Se volvió loco y nos persiguió por todo el pueblo, le dijo Gesandra, como si hubiéramos robado dinero o algo así. ¿En serio? Preguntó Dipper tras una pausa, mientras alcanzaba a la pareja que reía delante. No. Se defendió Gesandra mientras se ajustaba la sudadera. Vale, te creo, dijo Dipper, cruzando los dedos mentalmente. Ciertamente, él no tenía nada que demostrar a que habían sido ladrones, pero ella y su hermano parecían tener cosas que ocultar. Esos secretos bien podrían estar relacionados con el cazador. O tal vez se trataba de algo más siniestro. En cualquier caso, no querían que se compartiera nada. Dipper decidió no presionar para obtener información todavía, recordando cómo le habían ido sus intentos de ser agresivo con Tambri. En cambio, le preguntó. Entonces, ¿dónde vives? ¿Eh? ¿En qué parte de la ciudad vives? Le preguntó Dipper con calma. Mabel y yo podemos llevarte a tu casa después de ponerle hielo en el brazo a tu hermano. Parecía que nadie en su vida le había hecho semejante pregunta. Nosotros, dijo muy despacio, sin apartar la vista de Dipper, no vivimos por aquí. Dipper pensó, con la mirada al frente. ¿En serio? Ah. ¿De dónde vienes? Creía que había kilómetros y kilómetros de naturaleza salvaje entre nosotros y otros pueblos, pensó Dipper en voz alta y la miró. No me miró a los ojos. ¿En serio? Intentó decir Gesandra, con tono interrogativo. Hace y yo somos como, gitanos. Tuvo que repetirlo, solo para asegurarse de que había escuchado correctamente. Gitanos. Sí. Gitanos, repitió Gesandra. El velo de engaño también elaborado que había construido comenzaba a desvanecerse, revelando el caótico y turbulento torbellino de emociones que albergaba en su interior. Por suerte, Dipper se divertía demasiado como para verla forcejear. Su afirmación era extraña, pero a decir verdad, no era lo más raro que había oído. Viniendo de esta chica, ser gitana era de lo más normal. Para un pueblo repleto de goblins, gnomos, gremlins y goblerwonkers, encontrarse con un par de viajeros nómadas parecía algo completamente normal. Aunque eran jóvenes y no tenían compañía adulta. Claramente era más joven que Dipper y Mabel, y su historia era que Haze y ella viajaban juntos. Dos preadultos caminando por Estados Unidos sin mochila. Quizás a pie. No era una historia muy sólida. Dipper asintió con la mayor comprensión posible, dispuesto a ser paciente y descubrir la verdad. Además, tenía otra misión que cumplir. Dipper adivinó en voz alta. Supongo que ustedes dos se separaron de su familia, mientras veía el camino de tierra que se aproximaba, donde estaba estacionado su auto. Jess estaba claramente ansiosa por atajar esa posible pregunta de raíz. Ajá, sí, asintió, llevándose las manos a la espalda mientras caminaba a paso rápido. Acercándose al vehículo, se giró hacia él. ¿Y ustedes qué? Preguntó. ¿Solo conducen por un camino de tierra en medio del bosque, o es eso lo que se puede hacer en este pueblo? Se rió Dipper al principio. A simple vista, uno pensaría eso. Gravity Falls es un lugar un poco aburrido, le dijo Dipper, pero solo en la superficie. Una vez que lo conoces mejor, hay muchas más cosas sucediendo de las que te imaginas. El asentimiento que ella respondió provenía de sabiduría y comprensión. Me lo imagino. O sea, tosió Gesandra, y su tono cambió a incertidumbre, no sé. Solo mucha malera. Nada especial en la malera. Solo, malera. Dipper sintió la urgencia de buscar bajo su chaleco y sacar una vieja y desgastada carpeta de notas. Reprimiendo el impulso de mostrarle su diario, Dipper salió del bosque con ella hacia la calle de tierra. Justo delante, Mabel y Haze observaban el coche. Mabel fingió mirar alrededor de la calle como si buscara a alguien más.
Tío, ¿quién dejó esto en la calle? Preguntó Mabel en voz alta, mirando a Dipper con una sonrisa. Alguien no tiene estilo. Ni siquiera lo consiguieron con pegatinas en el parachoques, agregó Jace, este auto necesita pegatinas en el parachoques. Me encantan las pegatinas, le dijo Mabel a Jace. Incluso llevo siempre un rollo de pegatinas de emergencia, por si acaso un periódico necesita un toque de color. Sacó un pequeño rollo de pegatinas coloridas y desiguales con tantos temas que es imposible contar. Creo que algunas también eran de rascar y oler. Pero ahora casi todas son de rascar. Creo que tienen más de un año. Estás muy bien preparada, la felicitó Jace. Debes ser un arrajero de moda o algo así. Oh, ya basta. Mabel le dio una palmada en el pecho y se rió con él. Dipper había pasado de estar contento con Jess a quejarse de Mabel. Bueno, le espetó a su hermana, si estamos listos para subirnos a mi aburrido coche, dijo Dipper, disgustado con que Mabel se vengara de su aparente falta de gusto, podemos traerte hielo, amigo, le dijo a Jace. Mientras los cuatro se acercaban a la puerta, Jess protestó en voz baja. Qué bonito es tu coche. Agradecido por su apoyo, le dedicó una gran sonrisa. Mientras los cuatro se acomodaban, Dipper no estaba seguro de haber visto las mejillas de Jess sonrojarse más de lo que las había visto hasta entonces. Cuando volvió a mirar, ella estaba muy ocupada mirando por las ventanas. Dijo con frialdad. Hay un árbol ahí que parece que sería genial sentarse y disfrutar de la vista, señalando la copa de los árboles por la ventana. El coche dio la vuelta y regresó rápidamente a la mansión misteriosa. Al pasar junto a las numerosas promesas falsas de los carteles, los recién llegados se quedaron boquiabiertos. Era evidente que no habían visto ni uno solo de los, posiblemente, cientos de carteles esparcidos por Gravity Falls. A Dipper y Mabel les pareció divertido. Sus mentes ya eran inmunes a tales artilugios. Observaron de primera mano cómo surtía efecto la maestría del tío Stan en la comercialización. Vieron a la docena de hombres trabajando en la ampliación del edificio, a lo que Mabel explicó con entusiasmo. Quizás la gente pague por quedarse aquí, en lugar de robar escrituras. Más allá de la risita de Jace y la mirada confundida de Jess, ya habían llegado. Dipper aparcó el coche junto al edificio y empezaron a salir. Ahí estás. La voz áspera del dueño del edificio los recibió. Los cuatro pares de ojos absorbieron entonces, quizás para su consternación, la imagen del anciano mientras se relajaba. Al sentarse junto al sofá de la terraza, Stanley Pines había decidido ponerse solo sus mejores calzoncillos y una camiseta interior ligeramente menos manchada de lo habitual. Los gemelos, al igual que con los numerosos letreros, estaban acostumbrados a esta imagen. Los hermanos, con expresiones claras, no. Mientras el tío Stan se acomodaba para sentarse, notó a los jóvenes adicionales y se detuvo. Suspiró mientras se frotaba el puente de la nariz. Nunca pensé que tendría que decírselo, pero no se permiten perros callejeros, les dijo Stan a Dipper y Mabel. Mabel protestó rápidamente. No son perros callejeros. Rió Mabel. Son personas maravillosas que salvamos de un cazador trastornado. Stan observó a los hermanos y luego miró hacia el bosque. Me preguntaba qué eran todos esos disparos en el bosque, murmuró Stan. Genial, se están esforzando de nuevo para meterse en una farsa loca. A ninguno le dispararon, ¿verdad? Bien, asintió para sí mismo después de mirar a los gemelos. Bien, ¿quiénes son entonces? Este hombre maravilloso es Jace, Mabel lo señaló con las dos manos, como si fuera la presentadora de un concurso de premios, y esta encantadora dama es Gesandra. Hola. Hola. ¿Qué tal? Les preguntó el tío Stan, rascándose el trasero distraídamente. ¿Y qué quieren? Hoy no voy de gira. Me lastimé la espalda apagando el fuego ayer. Dipper frunció el ceño. «¿Os apagó ese incendio?», señaló. Solo corriste y entraste en pánico mientras el techo seguía ardiendo, Stan reforzó su infieme. Mis gritos lo impulsaron a intentar hacerlo más rápido, y en ese proceso me empezó a doler la espalda. Al diablo con eso. Le refunfuñó el viejo de aspecto desaliñado a Dipper. Dipper simplemente puso los ojos en blanco. Stan añadió a los gemelos. Si entran, no hay regalos con la mercancía, ¿entendido? Les dijo mientras se dirigía a la puerta. Dipper asintió y dijo. Ajá. Solo le vamos a dar hielo. Luego podrán irse si quieren. Jace parecía herido, más allá del brazo. Ah, ¿tan pronto? Preguntó Jace mientras seguían al tío Stan al interior, quien cerró la puerta bruscamente tras él al volver a entrar.
Hace añadió, mientras sus grandes ojos azules escudriñaban el edificio a su alrededor. Creo que a Jess y a mí nos encantaría echar un vistazo. Es un edificio realmente chulo. Jess parecía distraída, mirando al tío Stan. Sí, añadió, pero ¿qué pasó con ese incendio? Dipper miró al techo. Ah, cierto, dijo, preguntándose si quedarían cenizas del techo quemado sin barrer. Hizo una pausa, mirando a su hermana. Había cierta reticencia a revelar que un fénix había quemado parte del edificio. Quizás era el secretismo de los hermanos, pero Dipper no estaba seguro de querer compartir información extraña con desconocidos, al menos no todavía. Después de que Mabel lo mirara, decidió decir: problemas con el equipo. ¿Viste a esos tipos trabajando en el lateral del edificio? De alguna manera, sus cosas estallaron en chispas y griega. Bueno, los edificios viejos de madera y chispas son un desastre al ensamblarlos. Gesandra se apresuró a continuar su pregunta. ¿Fue ayer? Preguntó. ¿Sí? ¿Por qué lo preguntas? Dipper la miró. Ella miró a su alrededor y se encogió de hombros. Mabel señaló el pasillo mientras Stan se daba la vuelta y se dirigía a la sala, sin duda para seguir con su maratón de Broker Nova. Les dijo a los hermanos. La cocina está por aquí. Dipper se hizo a un lado en la puerta, dejando entrar a los tres, Mabel a la cabeza. Toma, le pidió a Hace, súbete la manga para que podamos ponerte hielo en el brazo. Hace se aferró firmemente a su manga. Oh, no, está bien, puedo hacerlo solo. Hace miró a Dipper y a Mabel, sonriendo alegremente. Como quieras, forzudo, le guiñó un ojo Mabel al adolescente herido y le arrojó con cuidado la bolsa de hielo a la mesa que tenían delante. Hace la alcanzó con facilidad, y Dipper lo observó atentamente mientras se la aplicaba. En lugar de remangarse, Hace metió lentamente la bolsa en la manga del suéter, acercándola a la zona lesionada. Hace suspiró profundamente, quizás de dolor, quizás de alivio. Dipper estaba absorto en la sudadera. Puedes quitarte la capa extra, ¿sabes? Dijo Dipper. Estoy bien, le aseguró Hace con un gesto del brazo. ¿De dónde venimos mi hermana y yo? Este se considera clima invernal. Dipper replicó rápidamente, ansioso por obtener información. ¿Y dónde sería eso? Intentó Dipper. Hace miró a su hermana, y la mirada de Dipper se desvió para seguirla. Ahí estaba de nuevo. La sospecha crecía mientras los hermanos mantenían una conversación silenciosa. Hace respondió. California. Mabel quedó encantada con la respuesta. Fuera. Nosotras también. Con los ojos muy abiertos, Hace respondió. ¿En serio? Mabel asintió con ferocidad. Solo vinimos aquí para pasar el verano, le dijo Mabel a Hace. Verás, tío Stan, el tipo que nos dejó entrar, creíamos que había muerto. Pero no, y ahora tenemos este misterio tan loco que tenemos que... Mabel, tosió Dipper e interrumpió, ¿puedes ayudarme con algo en la tienda de regalos? ¿Qué? Rió Mabel entre dientes. Solo íbamos a pasar un día tranquilo, algo importante, dijo Dipper mirándola, obligándose a leer sus intenciones en los ojos. Ah, sí, esa cosa. Tú. PFFT. Mabel se dio un golpe en la cabeza y pasó junto a Hace. Tranquilo un segundo, le dijo al adolescente que sostenía el hielo en la manga. Volvemos. Mientras Hace se reía alegremente de su juego de palabras, las gemelas entraron en la tienda de regalos. No estaban solas. Wendy estaba, como solía estar, detrás del mostrador, leyendo tranquilamente sus revistas habituales. Soos también estaba allí, ocupado disfrutando de las sensaciones mecedoras que las gemelas habrían jurado que eran de orquesta. Dipper se volvió hacia su hermana y le anunció en voz baja. Entonces, estos dos me están dando una sensación de ocultación de información. Wendy se sobresaltó ante la acusación de Dipper. ¿Eh? Wendy miró a los gemelos, bajando una esquina de su revista. ¿Y nosotros qué? Mabel meneó la cabeza y le aseguró con un marcado acento de Jersey. Ustedes dos no. Encontramos algunos amigos en el bosque. Wendy se relajó. Ah. ¿Qué son hoy? ¿Elfos? ¿Hombres lobo? Preguntó Wendy mientras se llevaba la lectura a la vista. Mabel jadeó. Quizás sean elfos. Le gritó a Dipper. Hace sí que es guapísimo. Dipper sonrió levemente a su hermana y luego le respondió a Wendy. Humanos. Al menos no han dado señales de ser otra cosa. Dipper se volvió hacia su hermana. Se están guardando algo importante. ¿Como su historia de gitanos?
¿Cómo funciona eso con dos adolescentes, y mucho menos con un adolescente y una hermana menor? ¿Cómo se sobrevive en un mundo así hoy en día? Ser gitano no es un trabajo, dijo Mabel. Es un estilo de vida, claro. Dipper no se dejó intimidar por sus sospechas. No llevaban mochila, enúmeró Dipper con el dedo. No llevan la ropa sucia del viaje y actúan como si no tuvieran ni idea de en qué pueblo están. Si anduvieras por ahí, probablemente lo averiguarías por las señales de tráfico o lo que fuera en cuanto pudieras. Bueno, si te persiguen por el bosque, eso te confundiría. Mabel se encogió de hombros. Te digo que ocultan algo, insistió Dipper con vehemencia. Dijeron que el cazador solo los estaba ahuyentando de su casa o algo así, pero dijo que eran suyos para cazarlos. Cazarlos. Eso no es ahuyentarlos y asegurarse de que no vuelvan. Algo así como reclamar lo tuyo. Exclamación de cierre. Mabel replicó con naturalidad. Un paleto loco diciendo locuras de paleto. Dipper la miró con furia. A continuación, Mabel le puso una mano en el hombro mientras Dipper intentaba hablar de nuevo. Mira, amigo, le dijo a su hermano, quizás solo tienen asuntos familiares de los que no quieren hablar. Y, no sé, quizás no pasa nada, ¿sabes? Tenemos nuestros propios secretos que no les vamos a contar. Dipper, a pesar de su ardiente curiosidad, se sintió cómodo con la explicación de Mabel. Recordó cómo fue la aventura persiguiendo a Tambri y se la tomó muy en serio. Respiró hondo y luego sugirió. ¿Vivir y dejar vivir? Mabel asintió. Su mirada pasó de él a Wendy y Sos, y de repente gritó. ¡Ay! Ya lo sé. Asomó la cabeza por la puerta. Hola, chicos. Haze y Jess. Pasen. Queremos que conozcan a gente genial. Sos salió de su profundo trance al escuchar esa música épica y alocada. ¡Guau! Gritando por dentro, ¿qué? Sos dejó de barrer, tan afinado, y vio a los gemelos detrás de él. ¿Qué tal, chicos? Hola Sos, dijeron los gemelos y saludaron. Unos pasos anunciaron la llegada de los recién llegados. Mabel se aclaró la garganta. Sos, Wendy, anunció en voz alta mientras dos figuras entraban en la tienda de regalos. Les presento a nuestros nuevos amigos del bosque. Haze y Cassandra. Los salvamos de un cazador enloquecido. ¿Qué tal? Saludó Wendy desde el mostrador perezosamente. Hola. Me llamo Sos, dijo Sos, extendiendo la mano, que Haze tomó con la derecha sana para un rápido apretón antes de que el hombre corpulento hiciera lo mismo con Cassandra. Sos añadió un rápido y sincero. Bonitas sudaleras. Haze sonrió y se ajustó un poco el suyo. Gracias, es útil para viajes largos. Sos se rió entre dientes. No puedo creer que puedan usar eso afuera en verano, asintió Sos con asombro. Ayer hizo calor, y se supone que hará aún más calor. Cassandra respondió. Bueno, somos del sur de California, así que el calor no nos molesta. De hecho, hace bastante frío aquí arriba, dijo, dándole un codazo a su hermano, que se secaba un poco de sudor de la frente. Sí, el calor no es problema, dijo Haze frunciendo los labios y fulminando con la mirada a su hermana. Luego se volvió hacia Mabel. ¿Qué te parece el tour? Nos encantaría conocer un lugar mundialmente famoso. Wendy dejó escapar un gruñido compasivo. Oh, no. ¿Vieron las señales? Preguntó, y agregó en voz baja. Stan consiguió otras dos. Mabel dio saltitos en el sitio, incapaz de contener la emoción de pasar tiempo con el bombón. Claro, ¿quieren tenerlo ya? ¿O necesitan lavarse o algo? Les preguntó Mabel. ¿Lavarme? Repitió Haze, mirando sus dedos, que Dipper notó que estaban muy limpios. Sí, por la larga caminata que han hecho ustedes dos, dijo Dipper con fuerza. Haze parpadeó, con un momento de tensión en el rostro. Con cuidado, esbozó una sonrisa y asintió. Claro. Un cambio rápido me parece genial, dijo Haze. Mabel llegó junto a Haze en un abrir y cerrar de ojos. Toma, dijo, te acompañaré. Dipper puede esperar aquí abajo como un cojo. Mabel le sacó la lengua a su hermano, quien le devolvió la mirada. No había muchas cosas que impulsaran tanto a Mabel como la posibilidad de encontrarse con chicos guapos. Claro, los ayudaría a llegar a un espacio privado, para que Haze pudiera desvestirse en privado, y Mabel era, como siempre, la anfitriona perfecta y buena. Pero en el fondo, tenía un motivo oculto para todo esto. La habitación de los gemelos tenía una cerradura antigua en la puerta, una que, si encontrabas el ángulo adecuado, permitía ver a través de ella.
Mabel estaba demasiado emocionada con ese hombre de rostro atractivo como para dejar pasar la oportunidad de echar un vistazo por la puerta, aunque fuera solo un pequeño vistazo. Nada demasiado raro, pero tenía que saber si el hombre tenía abdominales. No era como si fuera a entrar de golpe y mirarlo fijamente. Solo quería echar un vistazo rápido a lo que se escondía bajo esa ropa gruesa y holgada. Aquí arriba, Mabel les hizo un gesto para que subieran las escaleras, mordiéndose el labio con fuerza por la emoción. Gesandra espió a Mabel. Ojos penetrantes como un halcón. ¿Estás bien? Le preguntó Ges. Sí. Mabel ignoró su preocupación, frotándose el labio rojo. Simplemente se acercaron y hablaron a la vez. PFFT, qué torpe soy. Jace consoló rápidamente a Mabel. No diría que eres torpe, le dijo Jace. Tienes una fuerza en tus pasos, como el deslizamiento de una bailarina. Sin mencionar que le diste una patada en la cara a ese hombre. Mabel, mareada por todas partes, resistió sus ganas de abalanzarse sobre él. Basta ya. Puro bribón. Mabel saltó los últimos 3 escalones, llena de entusiasmo. Se giró desde las escaleras hacia las habitaciones y se giró hacia Jess y Jace. Aquí está mi habitación con Dipper. Mabel abrió la puerta, y enfrente está el baño. ¿Sabes? Deberías usar nuestra habitación primero, deja que tu hermana se lave si lo necesita. Le preguntó Mabel a Jace, intentando disimular su emoción. Jace asintió. Me parece bien. Jess, ¿quieres el lavabo primero? Le preguntó Jace a su hermana menor. Ella simplemente se encogió de hombros. Jace refunfuñó. Caramba, no te pongas tan nerviosa. Gracias, mi señora Mabel. Jace hizo una reverencia al entrar y cerrar la puerta lentamente. Mabel luchó contra el impulso de desmayarse, pero un gemido y un portazo tras ella la sacaron de sus sentimientos rosados y viscosos. Eso significaba, sin embargo, que estaba sola. Tiempo de la función. Mabel se frotó las manos y se acercó silenciosamente a la cerradura. Una sonrisa ávida se dibujó en su rostro al encontrar la luz y empezar a mirar dentro. Allí estaba él, observando la habitación con interés. Sus ojos parecían dirigirse naturalmente al lado de Mabel, observando sus pertenencias y los pocos pósteres que quedaban de su primera visita. Su corazón se aceleró al ver que él parecía disfrutar de su gusto y estilo, llegando incluso a sentir con la cabeza al ver algunos de los pósteres de sus viejos álbumes. Entonces su corazón se aceleró de verdad. Él empezó a ajustarse la sudadera. Al levantar el suéter con cuidado, haciendo una mueca de dolor al soltar el brazo, sus ojos se posaron en algo oculto al lado de Dipper. Sus ojos miraban fijamente hacia el escritorio. Mabel se tapó la boca al jadear. Ella y Dipper habían olvidado por completo guardar las pilas azules. Estaban afuera, a la vista, brillando como si no hubiera un mañana. Jace, como cualquier persona cuerda, las miró con incertidumbre. ¿Qué podía hacer? ¿Debería entrar corriendo, olvidando algo, y simplemente quitárselas de la vista? Entonces la puerta se abrió de repente tras ella. Jess preguntó rápidamente. ¿Dónde guardas él? ¿Qué haces? Le preguntó a Mabel, que no se había movido de la cerradura lo suficientemente rápido. Una descarga eléctrica recorrió a Mabel y salió disparada ante el tono acusador. Agarró el pomo de la puerta de un salto, en un intento fallido de recuperar el equilibrio. Sin embargo, la puerta se abrió de golpe, y lo único que logró hacer fue arrojarse dentro y plantarse, boca abajo, en su propia habitación. Hace gritó y saltó. Mabel logró levantar la vista del suelo. Lo que vio, no tenía mucho sentido. Debió de haberse lastimado la cabeza un poco más de lo que pensaba. Hace era mucho más colorido de lo que recordaba. A lo largo de sus brazos se veían vetas de verde neón brillante, dorado, naranja y azul oscuro formando un patrón intrincado. Mabel intentó parpadear. Quizá la luz tras la ventana le causaba un efecto extraño en los brazos. Después de parpadear, seguía ahí. De hecho, se veía más claro. Eran plumas. Plumas por todos sus brazos. Incluso cerca de las orejas y la nuca, tenía hermosas y brillantes plumas por todo el cuerpo. Hace actuaba como si sus brazos y rostro fueran partes del cuerpo de las que avergonzarse. Intentó desesperadamente cubrirse mientras exclamaba con voz chillona. ¿Qué haces? E intentó desesperadamente agarrar su sudadera caída. Mabel, poniéndose lentamente de pie, jadeó. Oh, Dios mío. Jess entró corriendo en la habitación, interponiéndose entre Hace y Mabel. Es solo un disfraz.
declaró con la desesperación que una voz tan grande podía expresar. Jess explicó rápidamente. Lo usamos porque es una tradición familiar. En realidad no son parte de nuestro cuerpo. Los ojos de Mabel se abrieron aún más y se giró hacia Gesandra. ¿Nuestro cuerpo? Exclamó Mabel. Gesandra parecía a punto de vomitar al darse cuenta de lo que acababa de admitir. Hace murmuró enojado. Bien hecho, hermana. Mabel se acercó a ellos, todos habían olvidado su vergonzoso accidente. Son gente hábil. ¡Qué genial! Mabel corrió a cerrar la puerta tras ella y se dio la vuelta cuando la zona estuvo segura. Los hermanos miraron a Mabel como cualquiera miraría a un humano con brazos y cuellos llenos de largas y hermosas plumas. Conmocionados. Hace le preguntó a Mabel. Espera, ¿eso es todo? ¿Esa es toda tu reacción? Mabel casi vibraba de energía. Bueno, no, todavía estoy muy emocionada, admitió Mabel. Pero tiene sentido. No estás caminando, estás volando, ¿verdad? Y cuando te lastimaste el brazo, podrías simplemente alejarte de ese idiota, ¿verdad? G se acercó a Mabel y la miró. Pero eres una humana normal. Deberías estar asustada de que a alguien le salgan plumas de los brazos. Mabel resopló, agitando la mano con desdén. Bueno, salir con un tritón te cambia la perspectiva de lo normal, les dijo Mabel con picardía, y ambos se quedaron boquiabiertos. ¿Conoces gente como nosotras? Preguntó Gesandra. ¿Estás saliendo con alguien? Preguntó Jace. Mabel asintió. Claro. Y no, le dijo a Jace con autoridad, Mermando y yo rompimos hace mucho tiempo. Ser príncipe de su reino lo llevó a un matrimonio arreglado. Pero sí, Dipper y yo hemos conocido a muchísima gente como ustedes. Así que, Mabel los miró con interés, ¿cómo se llaman? Jess volvió a mirar a su hermano. Jace, con aspecto abatido, suspiró y se quitó la sudadera. Somos arpías, le dijo Jace lentamente. Gente pájaro. Podría haber sido cualquier nombre que le dijo a Mabel. Estaba demasiado ocupada mirando su plumaje coordinado como para preocuparse por identificarlo. Tienes el arreglo de plumas más bonito que he visto en nada, le dijo Mabel a Jace mientras se acercaba a su brazo sano y le acariciaba las plumas. Jace jadeó y se hizo a un lado. Él tartamudeó con las mejillas sonrojadas. No tienes que hacer eso. ¿Te lastimé? Preguntó Mabel, preocupada por si se había sacado una. Caramba. No, no lo hiciste. Eso solo, Hace apartó la mirada, con la cara muy roja. Se sintió bien. Oh. Mabel se llevó una mano a la boca, intentando contenerse. Perdón. Creo. Sí, perdón. ¿Qué es eso? La voz de Gesandra apenas llegó a oídos de Mabel. Le bastó con mirar a la chica. Señalaba el escritorio. En un momento hermosamente incómodo, Mabel sintió de repente las gélidas garras del estrés azotar su mente. Dispara. Gruñó Mabel y se dirigió al escritorio pisando fuerte. Recogió los 3 palos y los metió rápidamente en un cajón, ignorando las ganas de correr por ahí haciendo ruidos de Brumby. Al desvanecerse la tenue luz, se dio la vuelta y sonrió. Solo era un pequeño proyecto en el que Dipper y yo estábamos trabajando. Nada raro ni inusual, te lo aseguro. Ajá, asintió Gesandra, totalmente convencida por la seguridad de Mabel. Mabel se cepilló el pelo, mirando a Jace. Ay, chicos, dijo Mabel, Dipper y los demás se van a poner como locos cuando se enteren de que estás tocando el arpa, ¿no? Gritaron los dos. Mabel se quedó atónita ante su arrebato. Les dijo. Pero Dipper y yo somos de estas cosas. Normalmente es él quien empieza de buscar gente como ustedes. Solo para conocerlos y ver cómo son. Hace frunció el ceño y negó con la cabeza. No podemos permitir que la gente sepa que hay arpías en este pueblo, dijo Hace, adoptando un nuevo tono de formalidad y autoridad. Si lo supieran, vendrían más cazadores a buscarnos. Mabel tarareó. Así que no los estaba ahuyentando, asintió lentamente, acariciándose la barbilla pensativa. Dipper tenía razón, después de todo. Jess intervino rápidamente. Quería nuestras plumas. No somos exactamente una especie de ave normal, así que un coleccionista pagaría un alto precio por ellas. Se levantó las mangas y unas brillantes plumas marrones y doradas se extendieron de sus brazos. Vaya, jadeó Mabel al ver también los brazos de Gesandra. Pero, en serio, chicos, a Dipper le encantaría saber. Dinos qué eran esas 3 cosas brillantes, ofreció de repente Gesandra, y te dejaremos contarle nuestro secreto. ¿Lo haremos? Le preguntó Jace a su hermana.
Ella le dio un codazo en el estómago. ¡Ay! Tosió y asintió. Sí, trato justo. Oferta tentadora, pensó Mabel. Al fin y al cabo, un pequeño intercambio de información no vendría mal. ¿Me enseñas la tuya y te enseño la mía? Claro que Dipper podría estar emocionado por descubrir sobre las arpías, pero estaría furioso si sus secretos con Mabel fueran revelados sin su consentimiento. Eso, y si el tío Stan descubría que incluían a alguien más después de que él les dijera que no, sobre todo después de ese fiasco con Tambri y Mkbuket, estaría furioso con los gemelos. Tristemente, ella tendría que rechazar la oferta. Mabel renunció a su oportunidad de contárselo a Dipper y les dijo: Está bien. Su secreto está a salvo conmigo. Hace le sonrió con serenidad. Gracias, Mabel. Hace dio un paso adelante con sinceridad en la mirada. Me alegra que podamos confiar en ti. Mabel sonrió y sintió un nudo en el estómago de emoción. Confía, ¿de acuerdo? Gesandra le dio un codazo en la espalda a su hermano. Porque antes no estaba mirando dentro de la cerradura. Oh, mira la hora. Mabel se giró hacia la puerta tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Tengo que estar abajo, esperando a que terminen. Jaja. Abrió la puerta y asomó la cabeza. Recuerden, caja fuerte secreta. Guiñó un ojo dramáticamente y cerró la puerta tras ella. Bajando las escaleras a toda prisa, dejó escapar toda la tensión con un profundo suspiro. Iba a ser difícil guardar este secreto, pero una promesa era una promesa. Se giró hacia la tienda de regalos, donde Dipper estaba hablando con Wendy. Y fue bastante impresionante, ni siquiera sé realmente cómo lo hice. Sentí que girar y torcerme en una dirección me daría el momento para, bueno, Dipper imitó la acción de su patada con sus dedos, boom, así. ¿Y este tipo que apuntaba con un arma? Le preguntó Wendy mientras pasaba la página, mirándolo a él y a desconsiderando el trabajo semanal. Dipper asintió. Casi. Se estaba alejando de Mabel cuando lo ataqué. Iba a dispararle, ¿qué más iba a hacer? Le dijo Dipper con una sonrisa expectante. Suena genial, amigo. Wendy le dio al adolescente un puñetazo en el hombro para felicitarlo. Los ojos de Dipper brillaron y le devolvió la mirada. Mabel se acercó. ¿Presumir de que no puedes seguirme el ritmo en una carrera? Preguntó Mabel, y Dipper se giró hacia ella, con las mejillas sonrojadas. ¿Estuviste un rato ahí arriba? Le dijo, espiándolos o algo así. Mabel mintió demasiado bien para su propia comodidad. No, solo ayudó a Jess a encontrar desinfectante de manos, dijo Mabel encogiéndose de hombros. Dipper se dio la vuelta, claramente sin pensarlo dos veces. Le demostró cuánto confiaba en ella. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Wendy, dejando la revista. ¿Van a incluirlos en la búsqueda de respuestas para esas cosas azules? Dipper meneó la cabeza y dijo con tristeza. Tenemos que mantenerlos fuera de esto. Sí, dijo Mabel, desanimada, el tío Stan probablemente tenía razón. Esta es nuestra loca aventura, y que otros se involucren no va a ayudarles. ¿Mabel? Preguntó una voz desde las escaleras. Los gemelos se giraron y vieron a los hermanos acercarse al final de las escaleras. Ya vestidos, observaron atentamente a Mabel y Dipper mientras se acercaban. Hace preguntó con entusiasmo. ¿Qué tal el tour? Claro que sí. Exclamó Mabel, y se volvió hacia Dipper. ¿Y tú, Dipper? No, gracias, le gruñó Dipper a su hermana mientras Jess se reía. Jess, que miraba entre Mabel y Dipper, se aclaró la garganta. Creo que yo también paso, dijo Gesandra. No me apetece ver un montón de peluches. Hace defendió su deseo de explorar. No son peluches, le dijo Hace. Son misterios del mundo y más allá del nuestro. Jess, poco impresionada, se quejó. El único misterio que tiene este edificio es cómo puedes caer en él. Mientras Hace fruncía el ceño a su hermana, Wendy resopló. Se inclinó hacia Dipper y, con una risita disimulada, dijo. Me gusta, tiene agallas. Hace miró a Mabel de frente. Parece que solo somos tú y yo, mi señora. Hace asintió con la cabeza a Mabel. Sonrió radiante y se despidió de Dipper con un breve gesto antes de rodearle los hombros con el brazo. Exclamó. A los misterios. Los dos se alejaron al unísono, adentrándose en el edificio. Wendy, observando el espectáculo, bromeó. Bueno, se llevan bien fácilmente. Me pregunto cuánto tiempo pasará hasta que envíen las tarjetas de compromiso. ¿Qué? Dipper y Jess se giraron hacia ella. La pelirroja se echó a reír.
Tranquilos, estoy bromeando, les dijo Wendy. Ja, qué buena, intentó sonreír Dipper, pero aún le incomodaba la idea de que su hermana se enamorara de un chico tan pronto. Miró a Jess, que fruncía el ceño. Dipper supuso fácilmente que ella pensaba lo mismo. Tras un largo suspiro, Jess se giró hacia Dipper. Abrió la boca para hablar, pero la cerró herméticamente. Sus mejillas se sonrojaron. Luego, se puso de pie y miró a Dipper con cierta indiferencia. Entonces, ¿quieres, quizás, salir a buscar cosas? Ya sabes, misterios y cosas así. Intentó preguntar Jess con un tono extraño que sonaba a la vez increíblemente ansioso, distante y frío. Estoy bien, gracias. Sandra le sonrió Dipper. Su postura se hundió un poco. Vale. Estaré afuera y todo eso. Ya sabes. Por si quieres salir también. Solo te aviso, dijo mientras caminaba de espaldas hacia la puerta mosquitera que daba al exterior. Y si quieres pasar el rato o lo que sea. Vale, genial, le dijo Dipper arqueando las cejas. Jess salió y se perdió de vista. Murmuró para sí. Vaya. Eso fue un poco raro. Wendy lo miró fijamente, arqueando una ceja. ¿En serio? Le preguntó Wendy. Tú, precisamente, ¿crees que fue raro? ¿Qué? ¿Por qué? Dipper, vamos, me estás tomando el pelo, ¿verdad? Le preguntó Wendy. Dipper se puso nervioso. ¿Había ofendido a Wendy con algo que había hecho? Parecía divertida, quizá no fuera tan grave. Perdona, ¿de qué estás hablando? Intentó decir Dipper. No dije nada malo, ¿verdad? Dipper, hay un montón de señales, resopló Wendy, y empezó a enumerarlas con los dedos. Se sonrojó al hablarte, quiere estar contigo y no dejó de mirarte hasta que se volvió raro. ¿Te suena algo de eso? Dipper miró fijamente a la pelirroja. Algo en su forma de decirlo pareció impactarlo. Como un recuerdo de algo especial. O de alguien. Alguien con quien estaba hablando ahora mismo. 3 años atrás. En este mismo edificio. Dipper jadeó y abrió mucho los ojos. Tenía razón. Eran señales reveladoras de los mismos sentimientos que Dipper sentía por Wendy. Ella, Jess. ¿Le gustas, tío? Le dijo Wendy a Dipper con una leve sonrisa. Negando con la cabeza, riendo disimuladamente, añadió. Un flechazo joven, en camino.